Música congelada. Pedro Friedeberg. Mi obra se podría situar a 35% de 2/3 partes de miniatura japonesa del siglo XIV, de la arquitectura manuelina portuguesa del siglo XVI, de las escenografías barrocas del siglo XVII de Viviena, de la arquitectura neoclásica de Schinkel y también, desde luego, desde la perspectiva del Renacimiento y las fabulosas cárceles de Piranesi y la extraordinaria arquitectura de Gaudí. Nací en Florencia, Italia, en tiempos de Mussolini, a principios del siglo pasado. Cuando tenía 3 años, me trajeron a México. Desembarcamos en Veracruz y nos subimos a un tren que salió 24 horas de retraso, pero una vez habiendo salido pasó por una selva maravillosa llena de papagayos de colores. Luego pasamos junto a las pirámides de Teotihuacán y desembarcamos en una isla llamada Tenochtitlán, que estaba llena de españoles. En casa de mi abuela en Alemania había muchísimos tapetes persas en el piso, unos encima de otros. Cuando yo tenía 2 años miraba estos tapetes por muchas horas y me embelesaba con sus arabescos. Los iba yo trazando para adelante, para atrás, en negativo, en positivo, en blanco y en negro, y en colores, y luego soñaba con eso. Y cuando llegué a México vi que existían los mismos dibujos en las ruinas de Mitla. Siempre me han fascinado mucho esas grecas, esos arabescos, que son de una belleza hipnótica. Lo mejor de la escuela de arquitectura era un profesor que se llamaba Matías Göritz, con el cual me llevaba yo muy bien, porque él tenía el mismo sentido del absurdo, de lo ridículo que yo tenía, aunque su arte de él era mucho más, era totalmente expresionista y muy alemán. El maestro Göritz, como todo el mundo sabe, construyó su obra máxima, probablemente son las torres de la ciudad satélite, que era una ciudad satélite cuando yo trabajé con él en un tiempo, en 1957, yo era su ayudante y la ciudad satélite estaba como a 10 kilómetros afuera de la ciudad, y ahora, como todos sabemos, la ciudad se ha comido a la ciudad satélite. Matías Göritz estudió en el Bauhaus en Alemania, conoció muy bien a Paul Klee, a Walter Gropius, a Laszlo Moholy-Nagy y a todos esos fabulosos maestros de los años 20 de la República de Weimar en Alemania, cuando el arte moderno todavía tenía una inocencia, una originalidad, una frescura que ha totalmente perdido 80 años después, cuando no se ha inventado nada nuevo desde entonces. Matías Göritz también hizo muchísimas esculturas, también era pintor, pero sobre todo era un maestro maravilloso que siempre estaba lleno de entusiasmo, le gustaba todo lo que hacían sus discípulos, él lo encontraba maravilloso. Entonces era un gran aliciente para trabajar con él. Un gran contraste hacia el resto de los maestros de arquitectura, que eran unos arquitectos totalmente cuadrados, al estilo de Mies van der Rohe, que lo único que sabían hacer era hacer puntitos como de Timbiriche sobre un papel y sobre esos puntitos diseñar una casa, un hospital, un orfanatorio, un crematorio, lo que fuera, todo tenía que ser cuadrado y a 90 grados, ángulos rectos. Se prohibían todas las curvas, se prohibía cualquier cosa que oliera a arquitectura orgánica. Por supuesto, un arquitecto como Gaudí era para ellos como el diablo. Diga. Maese Friedeberg. Diga. ¿Ya están listos sus rinocerontes? Sí. ¿No preferirá usted hipopótamos o salamandras? Podría ser.
No, primero que termine las serpientes. Allora, Pues háblenla mañana, pero primero quiero que termine una cosa para continuar con la otra. Porque quien mucho aprieta, poco abarca. ¿Eh? ¿Me habla mañana, por favor? ¿o salamandras? Mañana le decido, por favor. Porque ahorita estoy vestido de pájaro, no puedo hablar. Adiós. Ci vediamo. Aquí vemos un libro de Piranesi, que se adelantó muchísimo a su época, pues prácticamente inventó el romanticismo en el siglo XVIII. Le encantaba dibujar unas cárceles, unos espacios delirantes, además del terror kafkiano que inducen estos dibujos. Pero lo interesante de sus litografías y dibujos es la arquitectura, la arquitectura de las ruinas romanas, todo solamente en blanco y negro. Fue uno de los precursores de la arquitectura fantástica del siglo XVIII. Aquí se ven unas columnas que jamás se podrían construir porque miden como 100 metros de altura. Esta es otra vista de un palacio romano, pero muy exagerado todo. Los arquitectos visionarios del siglo XVIII, los principales fueron tres franceses, Ledoux, Boulez y Lequeux. Todos tenían proyectos utópicos para restaurar París, para destruir Versalles y reconstruirlo. Boulez, entre otros proyectos, hizo un monumento para Newton, el famoso filósofo y científico inglés que murió en esa época, y él proyectó una tumba para él que medía 500 metros de altura y casi 1 kilómetro de largo. Estas gentes son como precursores del surrealismo porque tenían idea de unas cosas que jamás se podían construir y que solo veían en sus sueños más delirantes. Más tarde aquí tenemos lo que se llama un objeto de virtud, o sea, una maqueta que se tardaban 30 o 40 años en fabricar. En este caso es una especie de torre académica rusa que los orfebres, los carpinteros del siglo XIX tenían que fabricar para que se les permitiera entrar en los sindicatos de aquel tiempo. Y de ahí saqué yo mucha inspiración para mi obra basada en arquitecturas fantásticas del pasado y del presente, el Art Nouveau, el Art Deco y la arquitectura postmodernista que se usa bien en día, que es bastante interesante también porque usa formas del pasado adaptadas a formas del presente, pero en unas dimensiones que jamás se hubieran soñado en el siglo XVIII. Este es un proyecto para una ciudad que pienso construir en Arizona o en Timbuktu o junto a las islas del mar de Hudson en Canadá. Es una ciudad muy pequeña, pero tiene 17 o 19 diferentes estilos. Está también basado en las utopías de Platón y en la utopía de Tomás Moro, donde todo es ideal, perfecto, idóneo, maravilloso, mágico, místico y misterioso. Hay elementos romanos, griegos, grecorromanos. Esta parte de aquí parece un poco el Foro de Roma, antes del año 72, después de la era cristiana. Aquí tenemos una torre que parece un poco un pastel de bodas, pero también parece el Palacio Municipal de Ámsterdam. Aquí hay 3 torres de Pisa, que es mi torre predilecta porque está inclinada 17 grados y si no la componen pronto se inclinará hasta 19 grados, que es una de las maravillas del mundo, tener una torre tan inclinada. También hay inspiraciones de las 7 u 8 maravillas del mundo antiguo
que incluyen el mausoleo de Halicarnaso, el faro de Alejandría, el templo de Minerva en Éfeso, etcétera, etcétera. También hay elementos góticos, románicos alemanes y románicos italianos, como en estas cúpulas de la Catedral Amarilla, elementos bizantinos, la luna y el sol, que representan todo y nada. Esta arquitectura es totalmente anti-Gropius, anti-Le Corbusier, anti-Frank Lloyd Wright. Es una arquitectura directamente del alma y del corazón, como la que se usaba en la Edad Media y en la Antigüedad, porque la gente está aburrida de los ángulos rectos, de los drenajes, de la plomería, de la electricidad. Hay que regresar a la luz de vela, al drenaje abierto. Hay que regresar a lo primitivo para volverle a dar al ser humano el gusto de la vida cerca de la tierra, que además es la vida ecológica, antes de que este planeta fuera sacrificado a los agujeros negros y a las nubes de ozono y al derretimiento de los polos y a todas esas barbaridades de que nuestros padres son responsables, incluyendo la bomba atómica. Como yo creo en la reencarnación, los animales somos nosotros reencarnados, ¿no? Salen directamente del panteón después de que nosotros morimos. Los animales tienen instintos naturales, no tienen instintos artificiales como los tiene el hombre, aunque desde luego lo artificial es lo más interesante que hay, porque, como dijo Oscar Wilde, el arte, la naturaleza imita al arte. El espacio y el volumen es la misma cosa, es el tiempo hecho plastilina y hecho nube. La arquitectura es música congelada, como dijo alguien. Y la música es arquitectura líquida, como dijo otra persona. En cualquier lado se están construyendo catedrales, palacios y ciudades enteras. En el centro de África hay una catedral más grande que San Pedro del Vaticano, y nadie se acuerda ni del nombre del país ni del nombre de la ciudad. Se han hecho unas mezquitas en el norte de África que miden 1 kilómetro cuadrado y los minaretes miden 600 metros de alto, y no han tenido la menor publicidad. Fueron del dibujante inglés Aubrey Beardsley, que murió a la edad de 26 años en 1896. Era un dibujante maravilloso que solo dibujaba en blanco y negro. Ilustró, entre otras cosas, la Salomé de Oscar Wilde, que era la obra más risqué de sus tiempos. Además ilustró El rapto del rizo de Alexander Pope. Fue el primer dibujante uno de los primeros, junto con el suizo Félix Vallotton, que no usó sombras en su dibujo. Solo hay blanco o negro, no hay otra cosa. Escher para mí es uno de los más grandes dibujantes del siglo XX, porque es el único que al mismo tiempo de usar la perspectiva convencional del Renacimiento, la sabe girar, voltear, así que uno nunca sabe si está viendo una cosa de adelante para atrás, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Él aprovecha el espacio negativo, o sea, el espacio en negro entre cada pez, y lo va volviendo primero gris y luego blanco, y de ahí sale poco a poco un cisne o una ave. Yo a veces he tratado de usar eso también, como ese dibujo que se llama Las fábulas de Freud, que son unas palomas, y entre cada paloma se ve una especie de ave que vuela en sentido contrario. Escher es uno de los más grandes dibujantes del siglo XX, porque ha aprovechado ciertos tipos de dibujo que nadie antes se le había ocurrido aprovechar en la pintura moderna. Por ejemplo, los mosaicos de la Alhambra, que son a base de ornamentos árabes, musulmanes del siglo X y XI,
o sea, de la Edad Media, cuando la civilización árabe estaba en su apogeo. Estos dibujos de ornamentos entrelazados, que muchas veces están basados en letras del Corán. Estos ornamentos dan un ritmo y una ornamentación muy especial que los árabes aprovechan para sus mosaicos en las paredes de sus mezquitas, de sus salones, en los techos, y es lo mismo que ha aprovechado Escher. ¿Dónde comienza un cuadro de Pedro Friedeberg? Generalmente comienza en el centro, pero a veces comienza a la izquierda, otras veces comienza arriba, otras veces abajo y otras veces a la derecha. O sea, en las 4 esquinas del universo y también en el centro del universo. El punto de fuga en el centro denota una rigidez militarizada, que es el total opuesto del kitsch. Bueno, hay perspectivas de un punto de fuga, hay perspectivas de 2 puntos de fuga, también puede haber perspectivas de 1, 2, 3 puntos de fuga. Esto según las reglas del Renacimiento, en que se inventó, se descubrió la perspectiva, aunque algunos pintores romanos ya tenían cierta idea de la perspectiva. En realidad la perspectiva es una convención, como la gramática. El cubismo fue la primera escuela moderna que trató de romper con la perspectiva convencional del Renacimiento, poniendo todas las cosas en un primer plano o rompiéndolas de tal manera que algunas se pudieran ver hasta de atrás, lo cual es imposible con las reglas de la perspectiva del Renacimiento. El surrealismo es cuando nos despertamos y no sabemos dónde estamos. Es una forma de surrealismo. Lautréamont, el fundador del surrealismo, el poeta francés que nació en Uruguay, decía que el surrealismo era el encuentro fortuito de un paraguas y un bisté sobre una máquina de coser. Para mí el rey de los surrealistas es Lewis Carroll. Por ejemplo, la escena del sombrerero loco, que usa un sombrero parecido a este, y en donde todo el mundo tiene una conversación sumamente lógica y al mismo tiempo profundamente ilógica. Todo esto lo escribió en 1865, cuando Maximiliano estaba en México. O sea que se adelantó unos 80 años al club, a la mafia de los surrealistas que se reunían en París en 1923 para fundar la escuela anárquica del surrealismo basada en el dadaísmo, en el futurismo, en Freud, en Lenin y en todas las cosas que habían sucedido en los años después de la Primera Guerra Mundial.
Leonora Carrington es la sacerdotisa de las pintoras mujeres mexicanas, porque es una de las primeras y las más grandes. Además de ser una gran pintora, es una muy grande escritora, pues escribió La Dama Oval. Leonora Carrington nació en Inglaterra y se trasladó a Francia como por 1936, donde vivió varios años con Max Ernst y donde seguramente ahí es donde aprendió a ser una gran pintora surrealista. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Max Ernst lo metieron a un campo de concentración. Leonora quedó sola y pensó que Hitler personalmente la perseguía. Entonces ella caminó por los Pirineos hasta España, en donde conoció a Renato Leduc, que la trajo a Nueva York y a México. Renato Leduc era, entre otras cosas, un crítico de toros, y Leonora Carrington lo que más odiaba eran los toros. Pues una gran pintora que vivía en Tlacopac, que se llamaba Liz Raón, que era muy amiga mía y que era muy amiga de André Breton, y que fue novia de Picasso por 15 días, y que también era amiga de Leonora Carrington y de Remedios Varo. Esta amiga mía, Liz Raón, y que estuvo casada con un gran pintor surrealista que se llamaba Wolfgang Pahlen, que se suicidó en 1952 en Tasco. En fin, esta señora Liz Raón fue la que me presentó con André Breton a través de cartas. Insistió en que yo le mandara fotos, sobre todo de mis manos, que eran nuevas en 1962. Y para mi sorpresa, André Breton me contestó casi inmediatamente diciendo que mis manos eran unos objetos profundamente surrealistas, que eran de los muebles más bellos que él había visto, y que yo de alguna manera pertenecía al club surrealista de los últimos surrealistas, porque el surrealismo ya se había medio terminado en 1950 o 45, aunque André Breton no quisiera admitir esto. Pero Dalí todavía estaba muy vivo en 1962, por ejemplo. Entonces, y Max Ernst también. Entonces todavía había muchos pintores surrealistas que andaban por todo el mundo, aunque ya no era un club o una mafia como lo había sido en 1924. Ahora hay que recordar que en los años 60 Luis Buñuel hizo sus mejores películas, que son profundamente surrealistas. La cábala es un antiguo arte, posiblemente asirio, pero más bien hebreo, que se basa en la numerología y en el número de palabras que existen en las escrituras sagradas. Todo arte numerológico se basa en la sección áurea de todos los objetos, que es la proporción perfecta de las cosas, de los objetos hechos por el hombre y también de la naturaleza en relación a su Dios. La sección áurea es la proporción perfecta que existe entre el número 5,5 y el 8 3/4. Todos los templos egipcios, los templos griegos y los templos de Renacimiento y las iglesias góticas están basadas en esta medida sagrada, que es la más agradable al hombre occidental, por lo menos. Hay magia negra, magia blanca y magia verde. La magia negra es muy mala y no hay que jugar con ella. La magia blanca es una forma agradable de pasar el tiempo, y hay bastante magia blanca en mucha de mi obra. Hay signos, hay monogramas de los 72 demonios
y de los 172 ángeles, incluyendo los 53 ángeles caídos, los Elohines, que fueron expulsados del paraíso. Esa es una arquitectura de estilo semántico. Es una casa o mansión o palacio o choza o jacal, hecho a base de palabras, de poemas, sobre todo de sonetos, de diferentes poemas de todas las épocas y de muchos países. Aquí hay poemas de Góngora, de Mallarmé, de Goethe, de Pasolini, de Quevedo, de Salvador Novo, de Rimbaud, de Lewis Carroll, de Jorge Cuesta, de Valle Inclán, de Gorostiza, de Gabriela Mistral, de Javier Villaurrutia, de Enrique González Martínez, de César Vallejo, de Gilberto Owen. Bueno, es una obra en progreso. Es muy difícil hablar de una obra que está a la mitad porque uno no sabe bien cómo la va a terminar. Las palabras son piedras y las piedras son palabras, dijo el gran poeta Schiller, el mismo que dijo que la música era la arquitectura congelada y la arquitectura era la música líquida.